Justo cuando el ejército norcoreano intentaba apresuradamente desplegar sus fuerzas de guardia, llegó una transmisión por radio al walkie-talkie del ejército chino. Les ordenaron cruzar el río. China había comenzado a invadir Corea del Norte. Para algunos empezó la mejor época, para otros la peor. Era una época de romanticismo para los exploradores, pero también de barbarie para los invasores. Lamentablemente, para nuestro pueblo, esta época no es recordada como una época hermosa. No es un lugar conflictivo en Medio Oriente. Es Sinuiju, Corea del Norte, donde los disparos eran constantes. China se ha estado preparando durante mucho tiempo para intervenir en caso de una crisis repentina en Corea del Norte. Gastaron más de 2 billones de wones en carreteras y reorganizaron su ejército para intervenir en Corea del Norte. Se oyen intensos disparos realizados por la 191A Brigada Combinada del 79 Grupo de Ejército Chino del Gobierno del Norte. China reorganiza su ejército desde 2017. Como las brigadas de combate de Estados Unidos operan con un sistema de brigadas de combate, llamadas brigadas combinadas en China. Se dividen en brigadas medianas y ligeras. Están compuestas por 4 batallones de combate y un batallón de reconocimiento, un batallón de artillería, un batallón de defensa aérea, un batallón de apoyo operativo y un batallón de apoyo logístico, respectivamente. Además, un batallón de combate está compuesto por 4 compañías de combate y, respectivamente, una compañía de artillería, una compañía de apoyo, una compañía de defensa aérea y una compañía de reconocimiento, sumando un total de 8 compañías. La brigada compuesta media de tipo pesado tiene batallones de combate con tanques e infantería mecanizada. Cada batallón incluye 14 vehículos de combate, una compañía de artillería y otra de apoyo. La brigada media tiene 112 tanques, 112 vehículos de combate de infantería y 27 obuses autopropulsados. De 155 milímetros, la artillería incluye 27 obuses de 155 milímetros, 6 lanzacohetes y 6 vehículos con misiles antitanque. Es casi igual a la brigada de combate blindada de Estados Unidos. La brigada compuesta media, que lleva medio en su nombre, no tiene compañía de tanques, sino 4 batallones de infantería mecanizada con vehículos blindados de ruedas como el tipo 08. Y la brigada compuesta ligera tiene 4 batallones motorizados con camiones camión táctico 181 de 3 o 5 toneladas o vehículos CSK 181. Aquí, la brigada compuesta que intervino en Sinuiju es una brigada compuesta ligera y la que está estacionada en Dandong. La razón por la que China puso a la 190 y una brigada compuesta al frente como la primera unidad de avanzada es porque la brigada compuesta ligera presume de la movilidad más rápida. Buscaban tomar Pyongyang y cambiar el régimen norcoreano según los intereses de China. El pretexto era proteger a los ciudadanos chinos en Corea del Norte y salvaguardar la línea de sangre Baekdu. La línea de sangre Baekdu de Corea del Norte se refería a Kim Yo-jong, hermana menor de Kim Jong-un, no a su hija Kim Yoo-hye. Kim Yo-jong solicitó ayuda a China y pronto llegaron sus tropas. En el puente de hierro sobre el río Yalu había un fuerte tiroteo. En el caso del puente de hierro sobre el río Yalu, de un lado hay una vía de tren y del otro lado hay una carretera de un solo carril. En esta carretera, el 8º Cuerpo norcoreano puso barricadas y resistía al ejército chino. Para el ejército norcoreano, que usaba menos de 3 balas por persona al año, era imposible vencer al ejército chino, considerado una de las principales potencias militares. Solo lograron retrasarlos unos 10 o 20 minutos. Por otro lado, en este proceso también quedó en evidencia la falta de capacidad del ejército chino. Esto fue natural, pues tras la guerra entre China y Vietnam, no participaron en otros conflictos importantes. Tampoco contaban con un sistema de entrenamiento para simular combates reales, a diferencia de Estados Unidos, Corea o Israel. Y como de repente la red de comunicaciones dejó de funcionar, no pudieron cooperar ni apoyarse entre sí de manera orgánica. Simplemente estaban siendo derrotados por separado. Sin embargo, el ejército chino y norcoreano seguían cometiendo errores consecutivos. Estaba muy lejos de las operaciones militares fluidas que imaginamos en las películas de guerra. Había barricadas en el puente del río Yalu y una compañía china trató de entrar. Aquí, un pelotón de ingenieros había entrado primero y estaba retirando los obstáculos. La compañía china no informó a su unidad superior sobre la ubicación, tamaño de los obstáculos enemigos ni detalles de las fuerzas norcoreanas, aunque debían reportarlo y coordinarlo de inmediato. La compañía china sufrió muchas bajas por el fuego norcoreano y el pelotón de ingenieros debió retirarse. El soldado Kang Dae-yok del 8º Cuerpo norcoreano vio la retirada enemiga
y por un momento sintió la victoria. Al pensar que los enemigos se estaban retirando, sentí como si mi corazón, que latía aceleradamente, se detuviera por un momento. Sin embargo, el soldado raso, Park Jung-woo, que estaba justo a mi lado, seguía sumido en la confusión. No podía creer lo que veía frente a sus ojos. Realmente empezaba a calar hasta los huesos el hecho de que estábamos en guerra con China y que esto no era simplemente una disputa fronteriza. Gang Dae-yeok pensó que esta sería la última batalla y quería asegurarse de que su compañero a su lado pudiera resistir hasta el final. Park Jun-woo respondió sin dudar, pero al final mostró cariño al recordar a su madre en su tierra natal. En ese momento, un sonido mecánico vino de arriba. El ruido de las hélices se acercaba. Ambos soldados alzaron la cabeza al mismo tiempo. Más allá de su mirada, aparecieron pequeñas sombras a decenas de metros en el cielo. Eran drones no tripulados que se movían ágilmente, y los dos soldados notaron antes que nadie que no eran simples equipos de reconocimiento. Apenas unos segundos después, como si cayeran bolas de fuego del cielo, los drones realmente se precipitaron en picada. En ese momento, un estruendo hizo volar tierra y escombros por todas partes, y la vibración llegó al subsuelo. Kang Dae-yeok y Park Jung-woo pelearon ferozmente. Park Jung-woo, agotado, gritó desesperado el nombre de su compañero. Ese grito fue rápidamente ahogado por el estruendo de la explosión. El ejército chino usó vehículos e ingenieros para someter a las fuerzas norcoreanas con fuego pesado. Con apoyo de infantería, eliminaron las barricadas y entraron a territorio norcoreano. Ese fue el momento en que el ejército chino intervino de lleno, mientras que el ejército norcoreano seguía cometiendo error tras error. El ejército norcoreano intentó camuflarse con arbustos en una montaña pelada, pero resaltaron demasiado y fue contraproducente. A veces, una compañía norcoreana entera era aniquilada. Además, el ejército chino no solo envió tropas a Sinuiju, la 48ª Brigada del 78 Grupo de Ejército Chino, desde Tonghua en Jilin, cruzó el río Tumán hacia la provincia de Hamgyong del norte. La situación aquí también fue similar a la de Sinuiju, ya que se rompió la línea sin siquiera poder librar una batalla adecuada. Era como si hubiera una autopista abierta. Así pudimos conocer un poco el pensamiento del ejército chino. De hecho, si China realmente hubiera querido proteger la vida y la propiedad de los chinos en Corea del Norte, no habría intervenido en la situación norcoreana con estas fuerzas, sino que habría evacuado a los chinos en Corea del Norte por medios diplomáticos. Al ver que China enviará 2 brigadas a Corea del Norte tan imprudentemente, notamos que tiene otras intenciones. China quería ejercer su influencia en la costa este, adyacente a la provincia de Hamgyong, y también, al hacer avanzar la 191ª Brigada Combinada desde Sinuiju a través de Pyongyang, buscaban tomar el control del régimen norcoreano. Además, para asegurar su influencia sobre la costa este en caso de cualquier eventualidad, enviaron la 48ª Brigada Combinada a la región de Hamgyong cruzando el río Tumen. Y ambas eran brigadas combinadas ligeras, conocidas por su gran movilidad. Esa era una de sus principales características. En la sala de reuniones, con luz tenue, se proyectaba un gran mapa digital en la pared, mostrando puntos estratégicos de Corea y noreste de Asia con luces brillantes. Todas las figuras clave del Ministerio de Seguridad del Estado de China estaban reunidas, centrando sus miradas en el mapa. Hua Chunhao, director de Inteligencia Internacional del Ministerio de Seguridad del Estado, señaló el Mar del Este con el dedo, dejando claras sus intenciones. El Mar del Este era más que un mar. El futuro de China y el eje central de la hegemonía en Asia. Si no lograban controlar al menos una parte de Corea del Norte, este mar permanecería para siempre como una puerta cerrada para China. Mao Yimin, el director del Departamento de Seguridad Nacional de China para la Seguridad del Noreste Asiático, que estaba sentado al lado, asintió con la cabeza. Su análisis también era el mismo. Para llegar al Pacífico, había que superar la defensa de misiles de la Marina de Estados Unidos y sus aliados, siendo Corea del Norte la clave para romper esa barrera. Hua Chunhao lo llamó el rey del ajedrez geopolítico. Si Estados Unidos perdía, sufriría un golpe irreversible en Asia. Si se abría la ruta por el Mar del Este, los submarinos chinos llegarían al centro del Pacífico. Desde ahí podrían apuntar a la séptima flota de Estados Unidos, Hawái y el territorio continental estadounidense. Mao Yimin expresó su preocupación mientras seguía con la punta de los dedos la línea fronteriza entre Corea del Norte y Corea del Sur en el mapa. Si Corea del Sur ocupa Corea del Norte, las fuerzas de Estados Unidos llegarían a la frontera china. Mirarían hacia Dandong y el río Yalu,
y la frontera china pasaría de zona segura a base militar avanzada de Estados Unidos. Hua Chunhao aceptó este argumento. El propósito de esta intervención no era simplemente ocupar territorio, era un paso estratégico para mantener una zona de amortiguamiento y asegurar que China tuviera la ventaja en el campo de batalla indirecto entre China y Estados Unidos. Sin controlar la costa este y zonas fronterizas, China no estaría segura. Mao Jimin recalcó la importancia de la zona de amortiguamiento. Al tener a Corea del Norte como zona de amortiguamiento, se podía evitar un enfrentamiento directo con las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur y maximizar el poder de negociación cada vez que aumentaran las tensiones en la península coreana. El ambiente dentro de la sala de reuniones se volvía cada vez más tenso. Hua Chunhao llegó a una conclusión. Esta intervención buscaba debilitar la influencia de Estados Unidos en Asia y fortalecer la hegemonía de China. Aprovechar el enfoque de Estados Unidos en Taiwán era clave para cambiar su equilibrio estratégico usando Corea del Norte. Mao Jimin fue más allá. La costa este de Corea del Norte y Hamgyong pueden ser claves para el poder naval chino. Si se construyen bases militares allí, se podrá contener al archipiélago japonés y sentar las bases para desmantelar la estrategia del Pacífico de Estados Unidos. También era un punto clave para romper la estrategia de bloqueo marítimo de Estados Unidos y Japón. Al final, Hua Chunhao declaró que había puesto la península de Corea sobre el tablero de ajedrez. Debemos asegurar la costa este y zonas clave, manteniendo el resto como amortiguamiento. No era necesario apoderarse de toda Corea del Norte, bastaba con administrar de manera eficiente solo las áreas necesarias. Mao Jimin asintió y organizó los objetivos: asegurar la costa este y gestionar la zona fronteriza. Con esto, China estaba convencida de que podría ocupar el puesto de rey en Asia y expulsar a Estados Unidos de este tablero de ajedrez. Cuando la noticia llegó a Pyongyang, fue un gran shock, ya que el ejército chino se había involucrado seriamente en el golpe de Estado. Sin embargo, lo interesante es que Pyongyang recibió esta noticia un poco tarde. Como la red de comunicaciones quedó paralizada, tomó bastante tiempo restaurarla, y por eso se tardaron en enterarse. Perdieron el momento crucial. Desde el inicio, China dejó claro que no reconocía a Kim Il-sung. La intervención fue la respuesta concreta. El general Kwak Chang-sik del Comando de Guardia no sabía qué hacer. Era la primera vez que él y cualquier persona en este mundo vivían esta situación. El general Kwak Chang-sik calificó la intervención china como acto de guerra y ordenó detener a sus fuerzas. Incluso sugerían lanzar o disparar misiles nucleares hacia Pekín. Pero nada de eso afectaba al ejército chino. Actualmente, todas las computadoras, comunicaciones y equipos electrónicos de Corea del Norte estaban completamente inutilizados. Incluso los soldados norcoreanos desplegados para detener al ejército chino estaban teniendo grandes problemas porque sus equipos de comunicación no funcionaban. China realizaba ataques cibernéticos continuos contra Corea del Norte desde una semana antes de desplegar sus tropas. Gracias a eso, actualmente, casi todas las armas asimétricas del ejército norcoreano no podían ser utilizadas. Incluso los satélites que Corea del Norte había lanzado quedaron completamente inutilizados. China posee, sin duda, las mejores habilidades de hackeo del mundo. En 2020 se infiltraron en la red del Ministerio de Defensa de Japón y robaron sus secretos más importantes. La razón por la que las armas chinas son similares a las armas más avanzadas de Estados Unidos es precisamente porque la capacidad de hackeo de China es sobresaliente. Corea del Norte simplemente no tenía ninguna oportunidad. Desde el principio, aunque hubiera luchado adecuadamente, estaban destinados a perder. En esta situación, Yo Sayan-Hakseon seguía reuniendo personalmente a las fuerzas anti-Kwak Chang-sik. Incluso había algunos dentro de Pyongyang. El general Kwak Chang-sik del Comando de Guardia se enfurece y critica duramente la intervención de China. Dice que iría a la guerra contra China. El general Kwak Chang-sik ordenó al octavo cuerpo, que estaba estacionado en la provincia de Pyongyang del Norte, que volara el puente de hierro sobre el río Yalu, pero para entonces Sinuiju ya había caído en manos de China. El general Kwak Chang-sik dio la orden al 12º cuerpo, que estaba en la provincia de Yagan, en Corea del Norte, de atacar a las fuerzas chinas si era necesario. Sin embargo, surgió la situación en la que el ejército norcoreano dudaba en luchar contra las fuerzas chinas. El uso de la fuerza militar por parte de China contra Corea del Norte fue claramente que era un acto ilegal. Fue una invasión a un estado soberano, aunque en nuestro país no se conozca mucho. El ejército norcoreano solo sentía hostilidad hacia los invasores. El problema era que Yo Jang-Hakseon, cercano a Kim Yo-jong y no purgado por Kwak Chang-sik, ya había hecho maniobras en el ejército. Kwak Chang-sik creó la lista de Kwak Chang-sik, una lista negra para moldear el ejército a su gusto. Por eso, el descontento hacia el general Kwak Chang-sik estaba por las nubes.
Como Kim Yeol-jung intervino para persuadir, no podían atacar al ejército chino fácilmente. Los militares también dudaban de las capacidades de Kim Yu-ae, hija de Kim Jong-un. Como Kim Yu-ae es muy joven, era claro que el general Kwak Chang-sik controlaría todo, lo que les hizo temer por sus vidas. Como dudaban si Kim Yu-ae sería una líder completa, muchos en el ejército preferían a Kim Yo-jong, que es adulta. Por eso, el ejército chino avanzó rápidamente hasta Pyongyang, entrando sin resistencia ni derramamiento de sangre. En esa situación, las fuerzas especiales de Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron sus entrenamientos. Empezaron a entrenar suponiendo que era una situación real. El entrenamiento buscaba asesinar a Kim Yeol-jung mediante ejercicios de decapitación. Aunque lo llamaron entrenamiento, en realidad fue una simulación previa a la misión. La 13ª Brigada de Misiones Especiales lució como en una película, silenciosos, precisos y expertos con una lanza afilada. El entrenamiento fue intenso y mostró su gran capacidad de combate. La Brigada de Misiones Especiales y la Unidad Delta Force de Estados Unidos también realizan entrenamientos de salto en paracaídas en lugares cercanos, utilizando aviones de transporte especial como el MC-130 y helicópteros de operaciones especiales MH-47 capaces de infiltrarse en condiciones climáticas adversas. Ahora, como resultado de la incorporación y el uso continuo de este tipo de equipos, han demostrado habilidades que no tienen nada que envidiar a las fuerzas especiales estadounidenses. Aquí se siguieron usando recursos de información y reconocimiento con apoyo de Estados Unidos. Buscaban infiltrarse en Pyongyang y eliminar agentes, armas e instalaciones clave, afilando su cuchillo con precisión. La estrategia actual de China es la siguiente: activar el Plan Polluelo y tomar Pyongyang lo más rápido posible antes que las fuerzas surcoreanas. Tras instaurar un régimen pro-chino en Corea del Norte, buscaba controlar el país a su gusto. Actualmente, la 191ª Brigada Combinada de China ya había avanzado hasta Sinuiju. Aunque las carreteras estaban en mal estado, avanzaban rápido a Pyongyang. La 48ª Brigada Combinada también avanzaba sin problemas tras cruzar el río Tumen. Partieron de Yanbian, pasaron por Hwaryong hacia Pyongyang y después a Wonsan. El ejército norcoreano solo podía observar impotente el avance del ejército chino. Además, el ejército chino decidió desplegar incluso tropas aerotransportadas por si acaso llegaban a ocupar Pyongyang después que el ejército surcoreano. Las tropas aerotransportadas de China pasaron al mando del gobierno del norte. Incluso Corea del Norte lo sabía, ya que tiene muchos tanques ligeros, aviones y helicópteros de transporte. Centros de investigación pensaban que las fuerzas aerotransportadas chinas iban contra Taiwán, pero en realidad el objetivo era Corea del Norte. También actúan como fuerza de respuesta rápida. En 1988, tras disturbios en el Tíbet por la independencia, llegaron en 48 horas y reprimieron a los manifestantes. La distancia a Tíbet desde su base era de 3.000 kilómetros. China consideró usar esta fuerza aerotransportada, pero era poco probable que sola tomara Pyongyang. Aunque Corea del Norte tenía un poder militar débil, su defensa antiaérea era lo suficientemente fuerte como para que si la fuerza aerotransportada entraba sin apoyo, seguramente serían acribillados. La fuerza aerotransportada se lanzaría en Nampo y Pyongyang solo cuando la 191 Brigada del 79 Grupo llegara cerca de Pyongyang para coordinar el ataque. En ese momento, las fuerzas aerotransportadas que serían desplegadas consistían en 3 brigadas: la 127ª, la 128ª y la 130ª Brigada, y también se desplegaron fuerzas especiales, conocidas como la llamada Brigada de Asalto Naeshin, que también participaron en la operación. La operación de China iniciaba muy bien. En Corea, al ver esto, se sintieron desconcertados. Pensaban que el ejército chino intervendría en una crisis en Corea del Norte, pero no esperaban que lo hiciera tan rápido. El colapso de la red de inteligencia surcoreana sobre Corea del Norte provocó que todas las agencias se enfocaran solo en restablecer la información en ese país. Todas las demás tareas quedaban en segundo plano. Por eso, aunque continuamente surgían indicios de que China podría intervenir aprovechando una posible crisis repentina en Corea del Norte, estos asuntos seguían siendo relegados solo por ser considerados de menor prioridad. A toda prisa, convocaron una reunión del Consejo de Estado para tratar de establecer contramedidas, pero ya era como cerrar el establo después de que se escapó la vaca. Sin embargo, aún así, era necesario tomar medidas. De lo contrario, seguro perderían la vaca. En medio de esa situación, volvimos a establecer contacto con Sejoseon del Norte. Sejoseon expresó a Corea del Sur su deseo de aprovechar esta coyuntura. Corea del Sur pidió a Sejoseon hacer todo lo posible.
El gobierno de Lee Myung-han enfrentó su mayor crisis. La aprobación era baja y el pueblo estaba dividido en dos opiniones enfrentadas. La intervención del ejército chino en Corea del Norte benefició al gobierno de Lee Myung-han. Sin duda, menos personas pensaban que debíamos unificarnos que antes. Esto ocurre por el alto costo que implicaría la unificación, que probablemente sería bajo el liderazgo de Corea del Sur. Toda esta carga de costos recaería en el gobierno de la República de Corea, y la fuente de estos fondos, por supuesto, serían los impuestos. Se acepta como un hecho que el costo de la unificación calculado por cada instituto de investigación será al menos mayor que el costo que Alemania Occidental pagó después de la unificación de Alemania Oriental y Occidental. La brecha económica entre Corea del Sur y Corea del Norte es muy grande. Un estudio de la Universidad de Stanford estima que la unificación de Corea del Norte y Corea del Sur costaría hasta 5.850 billones de wons. La unificación costaría unas 9 veces el presupuesto anual de Corea del Sur, que es de 650 billones de wons. Obviamente, esto tendría un impacto negativo en la vida de las personas. Por eso, muchas personas se oponen a la unificación. Si cambiamos un poco la pregunta aquí, pudimos ver respuestas completamente opuestas. ¿Cree que deberíamos unificarnos? Si preguntamos, cuando Corea del Norte colapse, ¿a quién debe pertenecer esa tierra? La respuesta es opuesta. La mayoría se opone a la unificación inmediata, pero tampoco quiere ceder la península coreana a China. Actualmente, el sentimiento antichino en Corea es del 81%. ¿Sabías que 8 de cada 10 coreanos no les gusta China? Esto es el porcentaje más alto del mundo. Pero cuando los coreanos ven que China invade la península coreana, que consideran su propio territorio, la opinión pública coreana empezó a encenderse fuertemente. China manipulaba la opinión pública con el grupo Umao, pero no logró cambiar la idea de que debía ser derrotada. El presidente Lee Myung-han aprovechó la oportunidad y su gobierno ganaba popularidad. En esta situación, el gobierno de Corea del Sur continuaba con una reunión de gabinete que decidiría el futuro de toda la nación coreana. Como la determinación del presidente Lee Myung-han ya era firme, la reunión de gabinete estaba llegando a la conclusión de intervenir en la crisis repentina de Corea del Norte. El problema era político y diplomático. Corea del Sur no es Israel ni puede ir a la guerra por sí sola. Con esa determinación y valentía, Corea del Norte habría sido destruida en la crisis nuclear de 1994 o los bombardeos de Cheonan y Yeonpyong en 2010. Pero no lo hicimos. De hecho, ir a la guerra requiere una decisión muy grande. La guerra no es un juego de niños, y no solo se obtienen beneficios al ir a la guerra, sino que las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso, lo correcto es evitar la guerra tanto como sea posible. Sobre todo, el tema diplomático es muy importante. Si intentáramos avanzar hacia el norte ignorando la opinión de Estados Unidos, seríamos derrotados de manera devastadora. Ahora no pelearíamos contra el ejército norcoreano, sino contra el chino, y el ejército surcoreano no podría librar una guerra sin la ayuda de Estados Unidos. Sobre todo, si avanzáramos hacia el norte, tendríamos que declarar la movilización general y el reclutamiento, lo que traería consigo enormes pérdidas y beneficios. Mover a la mayoría de la población activa de Corea del Sur al campo de batalla paralizaría la economía. Desde el inicio del debate sobre la guerra con China, la oposición y grupos civiles se opusieron a ella. Sin embargo, la opinión pública se volvió demasiado fuerte. Más del 60% de la población apoyaba la idea de ir a la guerra contra China. Por eso, el problema político se estaba resolviendo de manera natural. Incluso algunos políticos de la oposición afirmaban que la península de Corea era nuestro territorio. Había que convencer a Estados Unidos, pero estaba muy preocupado por la guerra. Aunque el presidente Donald Trump tenía como principal objetivo golpear a China, su estrategia consistía en ejercer una fuerte presión y ganar mediante una guerra comercial, no en lograr la victoria a través de la fuerza militar. En septiembre de 2024, Donald Trump dijo en el podcast de Lex Fridman que hay alto riesgo de una tercera guerra mundial y que halló cómo evitar una guerra con China en el siglo XXI. Es decir, como tanto China como Estados Unidos son potencias nucleares, si llegaran a enfrentarse en una guerra total, existe una alta probabilidad de que esto conduzca a una guerra nuclear, por lo que la intención era evitar la guerra en la medida de lo posible. La determinación de Corea fue más fuerte de lo esperado. Corea y Estados Unidos tuvieron reuniones secretas y discutieron cómo seguir la guerra. Al final, como las opiniones de ambas partes eran demasiado diferentes, no lograban llegar a una conclusión. Corea ya había incrementado el gasto en defensa y cumplido las peticiones de Estados Unidos, por lo que se frustraban al no recibir autorización para esto. Era lógico que se molestaran. Corea era su territorio. Mientras seguían los debates sin sentido, el ejército chino avanzaba rápidamente hacia Pyongyang. El ejército surcoreano declaró DEFCON 3 para todas sus fuerzas por precaución.
El control operativo pasó al Comando Conjunto Futuro Corea-Estados Unidos y se prohibieron todas las salidas del país. Se clasificaron los suministros. Algunos se enviaron, otros se almacenaron y los que debían destruirse se separaron para evitar que cayeran en manos enemigas. Todos estaban listos para abandonar la base y en alerta. Desde la fundación de Corea del Sur, solo 3 veces se alcanzó el nivel 2. El incidente del hacha en Panmunjom, 1976, la situación en Seúl, 1979, y el atentado en el mausoleo de Aung San, 1983, pero se sumó otro. Con la intervención del ejército chino, la península de Corea es ahora una gran nube oscura. Esta fue la historia de noticias. Esta fue la historia de noticias. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por vernos, vernos.